Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos en nuestros estudios de Apocalipsis o de Revelación, pero primero vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por exponer esta carta teológica de escatología, la más importante, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén, 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 ¿verdad? Estamos aquí en Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas, los invitamos que participen en algunos de nuestros servicios, ¿verdad? En los miércoles a las 7, los domingos a las 11. Estamos ubicados en el centro de la ciudad, en el downtown, en el 10 Main Street de esta ciudad. Esa es la oportunidad de encontrar una iglesia sana mientras usted pueda, porque personas nos han escrito de otros países que dicen que no pueden hallar una iglesia sana en estos días. Bueno, tenga cuidado con eso, ¿verdad? Y hoy vamos a ver este estudio muy importante. Le damos ya la bienvenida y vamos a ver el estudio estamos en el capítulo 2 todavía. Tenemos una carpeta de Apocalipsis donde tenemos ya la introducción, el capítulo 1 completo y la iglesia de Éfeso, pero hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Esmirna. En las Biblias antiguas no lo ponen con E, nada más ponen la S, como Esmirna. Entonces, es la revelación de Jesucristo. No es que lo haya escrito mal. En la Biblia antigua, en la 1602, se escribe así, Esmirna. Porque en las Biblias modernas le agregaron la E, ¿verdad? Entonces este estudio es muy importante para que usted sepa el mensaje de estas iglesias que nuestro Señor Jesucristo les dio. Entonces la ciudad de Esmirna aún existen ruinas, ¿verdad? Es una de las iglesias donde todavía hay ruinas, ¿verdad? Donde las personas van y visitan ese lugar en Turquía y cerca del mar Egeo, ¿verdad? Porque está en un puerto, ¿verdad? Está cerca de un puerto. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es un lugar turístico donde usted puede ver donde esos cristianos fundaron esa iglesia. Se dice que la iglesia del fondo, esa era parte de la iglesia, el aposento alto, ahí donde se reunían ellos, ¿verdad? En la parte de arriba ellos se reunían en la iglesia de Esmirna. Entonces, ¿qué quiere decir Esmirna? Vamos a ver más adelante, ¿eh? Esmirna es el segundo puerto en Turquía más importante del mar Egeo. El primero la primera ciudad más importante es Estambul, ¿verdad? Y ocupa la ciudad, en Turquía ocupa la tercera ciudad más grande de toda Turquía, es Esmirna, en población, y es la segunda más poblada del mar Egeo. ¿Sabe cuál es la primera ciudad más poblada del mar Egeo? Atenas. De ahí le sigue Esmirna. Pero ya no se llama Esmirna, se llama Izmir. Y si usted la busca ahora en el mapa, se llama Izmir. Le cambiaron un nombre turco el día de hoy, pero por muchísimos años se llamó Esmirna. Esmirna quiere decir mirra, ¿verdad? Porque se acuerda cuando nuestro Dios Jesucristo, los magos o los reyes del oriente vinieron a verlo y le trajeron presentes. Uno le trajo oro, otro le trajo incienso y el otro le trajo mirra. Entonces eso significa mirra. ¿Por qué la mirra? Porque la mirra es un producto muy caro. En esos años, en el Antiguo Testamento era un producto muy caro porque era la única forma que tú podías embalsamar a alguien. No existía el formol. Entonces si tú querías un pariente sepultarlo en una tumba y que no se lo comieran los gusanos, lo tenías que envolver con trapos de mirra y prepararlo, ¿verdad? Y era muy caro el producto. No se encontraban en muchos lados, eso lo sacan de una mina. Entonces así se le llamó Esmirna porque la mirra tenía el valor como si fuera de oro, ¿verdad? Como si ahora compraras platino, es lo mismo, pero es algo que ellos tenían. Esta es la ciudad de Izmir, el día de hoy, si usted no la conoce. Es una ciudad muy grande con rascacielos y con mucho dinero, ¿va? Y la segunda más poblada en el mar Egeo, ¿verdad? En el mar Egeo. Es muy importante que nosotros veamos eso. Esa ciudad es un puerto. Siempre con una ciudad, en un puerto hay muchos negocios sucios, ocultos, hay inmoralidad,
¿Por qué? ¿Por qué en los puertos hay mucho pecado? Porque fueron las primeras vías. Antes de existir las carreteras o las vías del ferrocarril, existían los ríos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, las ciudades más importantes de los Estados Unidos están a la orilla de un río, porque ese era el transporte donde transportaban para que esa ciudad se abasteciera, ¿verdad? Como Chicago, San Luis y todas esas ciudades están cerca de un río en vías marítimas, hasta Nashville, para que tuvieran acceso para el comercio. Entonces todos los puertos hay mucho negocio, pero también hay mucha maldad, mucha prostitución, mucha inmoralidad, y en esa ciudad había mucha inmoralidad en los ambos sexos, ¿verdad? No solo de prostitutas mujeres, sino de prostitutas de hombres también. Tenían al dios Baco, ¿verdad? Que se lo trajeron los romanos a ellos, el dios del placer. Era una ciudad tan inmoral, peor que Sodoma y Gomorra. Con eso les digo todo. Una ciudad muy inmoral, ¿verdad? Y adoraban al dios Baco, ¿verdad? El dios Baco, ese es el dios Baco, ¿verdad? Una pintura del dios Baco, el dios del placer, el dios del placer. El dios del placer, ¿verdad? Hay muchas pinturas de él y muchas esculturas del dios Baco. Las vamos a ir viendo a través de él. Esa es otra pintura del dios Baco, más ya color, ¿verdad? Porque se siguió por muchos años, donde esa pintura se consideraba, ¿cómo se llama? Como pornografía en esos años, porque hay personas, mujeres desnudas ahí en esa pintura, y se consideraba eso, ¿verdad? Profana, como ellos les dicen. Esta es una recuperación del dios Baco de Esmirna en un lado, y el otro es un dios Baco ya en Grecia, ¿verdad? Porque también tienen el dios Baco en Atenas, en Grecia, el dios del placer. ¿Por qué? Porque lo llevaron ellos en sus conquistas. Si lo vemos geográficamente, ¿verdad? Vemos que la ciudad de Esmirna está situada. Este es el mapa de Sodoma y Gomorra. Mucha gente dice que Sodoma y Gomorra sigue existiendo, pero muchos estudiosos, muchos antropólogos dicen que quedó sumergida en el mar muerto, en el mar de sal. Quedó dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Otros estudiosos dicen que está a un ladito, ¿verdad? Que esas son sus ruinas. Pero realmente nunca se ha comprobado que son sus ruinas, porque la Biblia dice que Dios claramente que la destruyó con azufre y fuego. Entonces, muchos dicen que queda dentro del mar, que nadie la ha podido encontrar, esa Sodoma y Gomorra. Pero de que existió, ¿verdad? Entonces, si usted vaya a esa parte de Palestina y le dicen que es Sodoma y Gomorra, no les crea, un guía de turista le está viendo la cara, porque Dios la deshizo a cenizas. No existe, ¿verdad? Porque vemos la profecía, que cómo pasó, que estaban ellos a la orilla del mar muerto, y después el mar muerto se ensanchó y quedó sumergida debajo de ¿verdad? Como Dios salvó a los que iban a salvar ahí, a Lot. ¿Se acuerda? A Lot, al sobrino de Abraham y su familia. Se dice que la mujer que volteó, la esposa de Lot, se convirtió en una estatua de sal. Y en esta ciudad aún tienen la estatua de sal, según ellos, ¿verdad? Pero no es cierto, no tienen la estatua de sal. Es una piedra parada que dicen ellos que es la estatua de sal. Pero si usted la prueba, sabe a piedra, no sabe a sal, ¿verdad? Y el nombre de la mujer de Lot, según los eruditos, según el Talmud, se llamaba Elda. Si usted no lo sabe, la Biblia no lo dice. Entonces vemos que Dios destruyó. ¿Por qué destruyó esa ciudad? Por inmoralidad. Dios aborrece la inmoralidad. Dios aborrece la inmoralidad. Pues vamos a empezar en el versículo 8 de este estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Después que ya vimos un poco acerca de dónde estamos hablando geográficamente, de la antropología y de la historia, vamos a ver en el capítulo 8, porque nada más son varios versículos que nuestro Señor Jesucristo advierte esta iglesia, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros veamos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el 2.8. 2.8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Después dice: el primero, el postrero, el que fue muerto y el que vive, y dice estas cosas.
Ya vimos en la iglesia de Éfeso que cuando se refiere a las iglesias, los ángeles no se está refiriendo a seres angelicales, sino se está refiriendo a seres humanos que llevaban esas cartas de Patmos a las otras iglesias, eran mensajeros, ¿verdad? Eran mensajeros de las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero, número uno, la palabra que se usa es ángelos, que quiere decir mensajero, y lo podemos ver en estos versículos en la Biblia, que usan la misma palabra de ángelos, pero la traducen correctamente como mensajero. Y número dos, los ángeles celestiales no trabajan en el servicio postal, no llevan cartas, esos llevan mensajes hablados, ¿verdad? Entonces cuando se escribe al ángel, le está refiriéndose a un humano, no se está refiriendo a un ángel que lleva una cartita, ¿verdad? Como vemos en la foto, en la pantalla, que tiene un papel el ángel, ¿verdad? El único papel que los ángeles tocan es el rollo que Dios rompe los sellos en Apocalipsis, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice, escribe al ángel de la iglesia, y ya vemos que son seres humanos que iban a Patmos. ¿Por qué? Porque Juan era el líder de la iglesia, estaba todavía, Policarpo estaba en Efesio, ¿cómo se llama? Y tenía mensajeros que mandaban a las iglesias de uno a otro y lo iban a visitar, ¿verdad? No le llevaban los diezmos, nada más lo iban a visitar, ¿verdad? Porque también pasaban requisa, no nada más iban a llegar a visitar. Te traes una torta de jamón, Juan. No, era una cárcel, entonces tenían sus límites, y que había correo y salía. Entonces dice, pero eso es algo muy importante que debemos aprender. Dice, el primero, el postrero, el que fue muerto y el que dice estas cosas. Jesucristo en todas las iglesias se presenta como en el capítulo 1. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el postrero, yo soy el muerto y el que vivo, yo soy el gran yo soy el todopoderoso. A todas las iglesias le repite lo mismo para mandar esa carta escrita a esas iglesias, para saber quién se las manda. Esas cartas se las está mandando directamente Dios a esas iglesias. ¿Se fijan? Él siempre se revela, como en el capítulo 1 lo estudiamos, ya lo vimos en el programa. Si usted lo está viendo a través de las redes sociales, no se pierdan en la introducción y el capítulo 1 para que pueda entender estas iglesias con más facilidad, ¿verdad? Entonces vemos que la Esmirna estaba también en esa área, va en el este. ¿Por qué en el este escribe Jesús y no en el oeste? Porque en el oeste había otras iglesias como Corintios, había otras iglesias como Berea. ¿Por qué escribe en el este? Porque el evangelio siempre tiene que venir del este a oeste. Dios instituyó que su palabra iba a venir como el sol sale en el este y se mete en el oeste. Entonces por eso escribe esas iglesias, para simbolizarlas todas, ¿verdad? A la iglesia de Sardis, que es muy importante, ¿verdad? El que estaba, ¿cómo se llama? El que estaba muerto, el primero, el postrero, el que fue muerto, dice esas cosas. Siempre se presenta el que es, el yo soy, el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Por eso es muy importante este estudio de Apocalipsis, porque Dios se revela quién es. Eso no lo entendemos. Todo el mundo, no me gusta leer Apocalipsis. Es de gran bendición leer Apocalipsis, pero no entiende que el que lo escribió es Dios, y Dios está revelando yo soy Jesucristo, yo vine, encarné y morí por ustedes y volví a subir al trono. Yo soy, no hay otro. Yo soy el alfa y el omega, el postrero, el último, el que ha de venir y el todopoderoso. No puede haber dos todopoderosos. Él es, ¿verdad? Y ahí vemos una foto de un menorá, el que sucedió un milagro en Jerusalén, que ahora lo hacen por tradición como una fiesta más. Ahora ya tienen 8 fiestas en vez de 7, ¿verdad? Antes tenían 7 fiestas solemnes, un Dios de 7, pero cuando sucedió el milagro del menorá, agregaron una más ellos y ya tienen 8, ¿va? Ya como que ya no concuerdan las fiestas solemnes, porque un día, según en la construcción del templo, pusieron el menorá con tantitito aceite y según ellos duró una semana sin apagarse, y fue un milagro porque ellos pudieron reconstruir. Pero de todas maneras ellos hicieron una fiesta, o sea, agregaron una fiesta a las 7 fiestas solemnes. ¿Qué cree que dice Dios eso al respecto? Como que no cuadra, porque Él nada más instituyó 7 mesas, ¿verdad? 7 fiestas, perdón.
Entonces es muy importante que veamos eso, ¿verdad? El Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Y dice el capítulo que sigue, el versículo que sigue, el 2.9, Revelación 2.9, ¿verdad? O Apocalipsis 2.9, si tú tienes en tu Biblia Apocalipsis 2.9, vamos a ver qué tan importante es este mensaje. Dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, ¿va? Entre paréntesis. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Verdad? Vamos a ver qué se refiere, qué es ser sinagoga de Satanás. ¿Ah? Usted va a ver qué es lo que se refiere Jesucristo al decir sinagoga de Satanás. ¿Ah? Pero es muy importante que dice, yo sé. ¿Quién es el único omnisciente? El que lo sabe todo. Dios es el único omnisciente que lo sabe todo. Él conoce nuestros problemas, tribulaciones, nuestra pobreza, nuestras obras. Pero dice, pero tú eres rico, se está refiriendo a lo espiritual. Pero realmente Dios puede verlo todo. Dios puede verlo todo. No importa si tú quieres hacer una fechoría y te encierras en el cuarto o en el baño, Dios te puede ver. Dios tiene cámaras en todos lados. Y si apagas la luz, tiene infrarred, te puede ver. No hay problema. Y si te pones abajo de la sábana, también tiene cámaras hasta abajo de la sábana y abajo de la cama, donde no te le puedes esconder a Dios. Entonces dice, yo sé tus obras, lo que tú haces, ¿verdad? Como iglesia, lo que has pasado, porque esas iglesias pasaron grandes tribulaciones y usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque eran los primeros convertidos y las personas los querían matar. Tanto los romanos querían matar a los primeros cristianos como los mismos judíos, si usted no lo sabe. Imagínense, su propia gente de ellos los quería matar. No solamente los romanos querían matar a los cristianos nuevos, sino también los mismos judíos querían darles chicharrón a los mismos judíos. Entonces, Dios dice, yo sé, y también sabe, si tú nos estás viendo a través de las redes sociales, Él sabe todo lo que te pasa, Él sabe tus aflicciones, Él sabe tus problemas, Él sabe tus angustias, como tus dolores, hasta tus dolencias. Es más, si te duele una pestaña, Dios lo sabe. Si se cae un pajarito de un árbol, Dios sabe. Hasta cuántas plumas se desconchifló. Dios lo sabe todo. Si se te cae un cabello, Dios lo sabe. Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos. ¿Va? Unos vamos en cuenta reversiva, se nos va cayendo un poco a poquito, pero Dios sabe todos los cabellos que tenemos nosotros. Imagínense qué sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poder engañar a alguien así que lo sabe todo? Dice, ahorita en unos segundos me voy a rascar la frente. Y ahorita voy a decir esto. Él ya sabe lo que voy a hacer o voy a decir. Imagínense. Eso es tener una gran omnisciencia. Yo sé tus obras y tu tribulación. ¿Cuáles son? ¿De qué está hablando tus obras? ¿De que tú fuiste a atravesar una viejita en la calle? No. Está hablando las obras dentro de como iglesia. ¿Cuáles son tus obras como iglesia? ¿Verdad? De tu comunión con los otros santos, tienes paz con los otros santos, te consuelas con los otros santos, tienes esperanza con los otros santos, apoyas a la iglesia. Eso es lo que está diciendo Dios, tus obras dentro de el cuerpo. ¿Por qué? Porque Él acuérdense que no está hablando individualmente. ¿Cómo está hablando Dios? Como cuerpo. Entonces dice, iglesia, yo sé tus obras. Está hablando de las obras de la iglesia. No está hablando de lo que hizo fulano de tal lado. No, está hablando como cuerpo, ¿verdad? Eso es muy importante que aprendas en este mensaje. Tu tribulación, ¿verdad? Si tú decías que eras cristiano, te despellejaban. Sabemos que con el dinero que el general Tito destruyó toda Jerusalén en el año 70 después de Cristo, todo ese dinero que quitaron piedra sobre piedra, tal como lo dijo Jesús, construyeron el Coliseo Romano. Y el Coliseo de Romano era una maravilla del mundo. Si usted no lo sabe, el Coliseo Romano podían hacer hasta batallas de guerra en el agua. Lo llenaban de agua y barcos se disparaban reales de un lado a otro. Si usted no lo sabe, si tenía cámaras secretas, se harían de cristianos de abajo. Era una inversión millonaria, era el mayor circo en el mundo, donde
mataban a los cristianos, ¿verdad? Los exponían a los leones, gladiadores, de toda clase de eventos tenían, pero los que más sufrieron fueron los cristianos, ¿verdad? Porque ellos eran perseguidos y los mataban, como Nerón, ¿verdad? Nerón incendió su propia ciudad y le echó la culpa a los cristianos y trajeron más ¿Por qué Nerón le echó la culpa a los cristianos? No porque estaba loco, porque ya no tenía gente para el circo, para que tuviera mucha gente en el circo y poder seguir sus espectáculos, si usted no lo sabe, ¿verdad? Esas personas que simplemente por decir yo creo en Cristo, y fue una barbaridad eso del cristianismo. La gente no piensa eso del cristianismo. Cuando los primeros cristianos se formaron, por ejemplo, en Noruega, en Groenlandia, todos esos vikingos que se hicieron cristianos, esos vikingos eran bárbaros, que peleaban contra Inglaterra, otros países. Si usted ve películas de los vikingos, de esos cristianos, con el hecho que tú no eras cristiano, eras un pagano, te arrancaban la cabeza por su señor, o te mataban. Si no te querías convertir, te mataban. Y decían que eso era amor, porque lo hacían con mucho amor. Te mataban con mucho amor, les agradaba hacer eso. Entonces eso fue una gran persecución. Nosotros no nos ponemos dar cuenta de la gran persecución entre todos esos dioses falsos que tenían por generaciones y generaciones, y después adquirir un Dios falso, porque no solo se convirtieron y se fueron cristianos, porque no eran verdaderos convertidos. Nada más cambiaron de paganismo de otros muchos dioses, a paganismo del Dios de Jesucristo, pero realmente no conocían ni a Jesucristo, ni Jesucristo estaba en ellos. Es triste que cuántas personas que creyeron ser cristianos mataron a otras y ni siquiera ni lo eran. Póngase a pensar, ¿cuántas? ¿Verdad? Entonces, vemos que la pobreza, ¿verdad? Era una iglesia, aunque ahora es un puerto muy rico, en esos años era una iglesia pobrecísima, ¿verdad? Dice, aparentemente la tristeza, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriquecidos a mucho, como si no tuviéramos nada, prostituyendo todo. Le dice a los corintios, otro puerto que era como, en esos años era igual un puerto, al igual que Esmirna, los corintios, la iglesia más carnal que Pablo les escribe en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué más carnal? Porque ahí había guerra de dones, a ver quién tenía más dones, ¿verdad? A ver quién era más Juan Camaney. Ahí los dones se hicieron para edificar a la iglesia, no para competir. Entonces eran realmente pobres, que a veces no tenían ni para comer. La iglesia no tenía ni para comer. Imagínense, una iglesia que no tenía ni para comer. Qué bueno que no les llegó un apóstol de Miami ahí, los mata y les exige diezmos y cuanta cosa y los descabella. No tenía ni para comer. Y era una iglesia que, a pesar de todo, seguía trabajando, seguía firme en lo que ellos creían. Pero ¿por qué seguían firmes a pesar de tanta pobreza, persecución? Porque tenían al Espíritu Santo. Tenían verdaderamente al Espíritu Santo. Cuando tú metías a alguien a la jaula de los leones y tú estás cantando salmos y como la fresca lechuga, con tus bebés, con tus niños, porque tenías a Dios. De otra manera nadie lo puede hacer. Por eso Dios nos da un espíritu de valentía. Nadie lo puede hacer. ¿No? ¿Se fijan? Entonces, pero dice, pero tú eres rico, entre paréntesis, porque rico. ¿Por qué rico? Porque tus riquezas no están aquí, en Esmirna, no están en tu iglesia pobre, sino están, tu riqueza está allá. ¿A dónde está? Allá arriba. La riqueza de nosotros no se encuentra allá arriba. Eso se refiere a la Biblia. Es muy bonito versículo. Y dice la palabra de Dios de los falsos judíos, ¿verdad? Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Entonces, el ser judío no solamente eres maldito, es blasfemiar a Dios, el decirte ser judío. ¿Qué dice Jesús ahí? La blasfemia de ser ¿qué? Judíos. Que los que dicen ser judíos y no lo son. Los que se dicen. Es una blasfemia. Para Dios es una blasfemia decir que tú eres judío cuando no lo eres. Haz de cuenta que usted dice que
es americano y nació en Chimalhuacán de las Tunas. Es lo mismo, ¿no? Entonces, los falsos judíos, ¿verdad? Dios dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. No lo son. Hay mucha gente que se dice ser judía. Por generaciones hay mucha gente que dice, no, yo vengo de una familia judía, y engaña a otros judíos para que lo ayuden económicamente para levantar su negocio. ¿No sabía eso? Que muchos que tienen un nombre así medio lo sacaron de la Biblia y dicen, no, yo soy judío, y vienen de esa misma región, y que ayúdame en eso, que el otro. Dice, pero lo más interesante que dice, estos son sinagoga de Satanás. ¿Qué es ser sinagoga de Satanás? Bueno, usted se va a quedar con el ojo cuadrado o con la boca de ¿what? Ser sinagoga de Satanás es que su mismo cuerpo es la casa de Satanás. Aquel que se dice ser judío no lo es. Haz de cuenta que anda una church portátil, una iglesia portátil caminando. Es una sinagoga de Satanás con ruedas. Anda con 2 pies caminando de un lado a otro. Son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en ellos, sino ¿quién habita? Satanás dentro de ellos. Porque solamente pueden ser engañados por alguien, y ese se llama el padre de mentira. Si no, son sinagoga de Satanás. Eso es algo muy importante que nosotros debemos aprender o enseñar a aquellas personas que se sienten judíos, que dicen que son judíos, que son el pueblo de Dios. Eso es ser sinagoga de Satanás. Eso es ser sinagoga de Satanás. Yo no soy pueblo de Dios, gracias a Dios. Yo soy iglesia porque Jesucristo murió por su iglesia. Yo soy iglesia. No hay lugar más alto en la faz de la tierra que ser iglesia. No hay cosa más honorable que ser iglesia. ¿Sabía que no hay cosa más honorable en el mundo ni ser rey, ni ser ungido, ni ser Juan Camaney que ser iglesia? Porque Jesucristo o el mismo Dios compró la iglesia con su propia sangre. No hay posición más alta que esa, usted no lo sabe. Quizás ahorita tengamos persecución o tengamos pobreza, pero somos ricos. Somos ricos, porque nuestro Padre es el creador de todo el universo y la tierra. ¿Verdad? Al menos mi Padre no es el chanclas. Y dice la palabra de Dios en el 10, ¿verdad? No tengas temor, porque el que tiene el Espíritu Santo, Dios les va a dar un espíritu de valentía, ¿verdad? No, como dicen en Timoteo, 1 Timoteo, ¿verdad? Que no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de valentía, ¿verdad? Aquí no hay nada de que, mira que te mando que seas valiente, tú no eres Josué. Josué no tenía el Espíritu Santo, le tenían que mandar a que no se le arrugara el cuero, ni se pusiera como pollito, ¿no? A Josué sí lo mandaron que, mira que te mando que seas valiente, pero a la iglesia no te tienen que mandar que seas valiente. Tú ya eres valiente porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Amén. ¿Verdad? Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer aquí. El diablo, o el engañador, el malo, el maligno, ha de arrojar a alguno de vosotros a la cárcel, ¿verdad? Para que seáis probados y tenéis tribulación 10 días, ¿verdad? No dice cuántos va a arrojar, dice algunos de vosotros. Pero es muy importante que cuando dice 10 días en la numerología o en la geometría de los hebreos, quiere decir algo muy importante, que quiere decir algo como constitución, constituidos, ¿verdad? El número 10 cuando habla de la numerología. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, no porque caíste en prisión, no porque estás ¿cómo se llama? En la cárcel, porque las cárceles eran malas. Ahorita vamos a ver fotos de algunas cárceles para que usted se dé cuenta y se dé un quemón. Vamos a ver la foto donde estuvo encerrado el apóstol Pablo en Roma para que usted se dé un quemón de dónde escribía las cartas. Y no tenía wifi, no tenía internet. Y vamos a ver las cárceles, ¿verdad? Esta es una de las mazmorras o cárceles en ese tiempo de la prisión, como vivían encadenados, temporables, no tenían ni baño ni nada, se les daban los alimentos, vivían con las ratas. Ahí tiene una ratita ahí en el pie, si ustedes ven en el museo,
porque era la condición de como ellos vivían, ¿verdad? Aquí vemos una mazmorra dentro de la tierra, también que era una prisión de esos años muy mala. Y por tercero vemos la cárcel donde estuvo el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo podía tocar las paredes así, si se movía así en círculo. Ahí estuvo el apóstol Pablo. Y ahí abajo le daban de comer, ahí hacía necesidades, ahí estaba húmedo, ahí estaba encadenado, ahí se orinaba, se hacía pupú, todo. Y ahí le aventaban su comida. Y podía tocar la celda así. Bueno, quién sabe, a lo mejor yo la toco así, ¿verdad? Porque era chiquitito él, y él la podía tocar, imagínense. ¿Cuánto espacio tenía? ¿Cómo te tenías que dormir en medio? O en el hoyo ahí donde haces pupú, ahí te dormías. Ahí sí estaba el apóstol Pablo, y nada más tenía un beneficio el apóstol Pablo. ¿Y sabe lo que pedía él? Lápiz y pluma. Papel y pluma, papiros y pluma, para escribir. Y no escribía siempre, por eso tenemos tan poquitas cartas, cuando tenía ese privilegio. Entonces, ¿y qué hizo Pablo? Fue fiel. No tiró la toalla, fue fiel hasta la muerte. Eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Dice: te han de arrojar a algunos de vosotros de la cárcel, seas probado, tenéis una tribulación de 10 días, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo os daré la corona de la vida. La Biblia habla de 5 coronas, tenemos un programa de 5 coronas. La corona de la vida, todos, al menos todos los creyentes vamos a tener una corona. Y esa todos la vamos a tener, la corona de la vida, porque esa es la salvación. Pero hay otras 4 coronas que también, como desear el rapto, pregonar el evangelio y ser mártir es otra de las coronas, ¿verdad? Vemos que hay 5 coronas y tenemos un programa donde nosotros explicamos las 5 coronas. Entonces es muy importante que vea las deplorables presas. Porque usted lo lee parcialmente el día de hoy y dice: ay, vamos a echar a algunos para ser probados a la cárcel. Sí, tienen visita conyugal, VCP, ¿no? Que tiene, ¿no? Que tiene visita conyugal, que tiene internet, que tiene radio, que puedes comprar su sopa marucha en la cárcel. Ahí no tenía nada. Como ven, la cárcel del apóstol Pablo era fea y deplorable y mala. Usted la pudiera visitar allá en Roma. Entonces, vemos el versículo siguiente, y el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, dice: el que tiene oído que oiga. El que tiene oído que oiga. Pero fíjese lo que dice ahora. Lo que dice el Espíritu a las iglesias. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Él. ¿Ah? Muchos dicen: no, son 3. ¿Qué dice? Lo que dice el Espíritu a las iglesias. Anteriormente, antes que no se había encarnado en el Antiguo Testamento, Dios es Espíritu, es Él mismo, es Él. Lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no será jamás la segunda muerte. Entonces vamos a morirnos 2 veces. Algunos, no todos. Solamente aquellos que mueran por segunda vez serán arrojados al lago de fuego. Pero aquel que es redimido ya no jamás verá la muerte. Nada más vamos a morir una sola vez, pero vamos a resucitar. O sea, si vamos a morir y vamos a resucitar, técnicamente no vamos a morir. Pero pasaremos una muerte. Porque es Dios de la muerte y Dios de la vida. Pero pasaremos una muerte, pero no vamos a estar muertos. O sea, una cosa es pasar la muerte y otra cosa es quedarte muerto. Nosotros como cristianos vamos a morirnos, pero no vamos a quedarnos muertos, vamos a pasar a vida. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros veamos lo que dice el Espíritu, ¿verdad? Donde dice 1 Timoteo 1:11, la iglesia gloriosa, la luz del Espíritu, que es la sana doctrina, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan? Dice: en el principio era la palabra, no dice el verbo.
en el principio era la palabra y la palabra era Él y la palabra estaba con Él. No dice el verbo. El que te diga verbo te está verbiando. Dice la palabra en el original, porque Él es la palabra. Él es la palabra. Él es el Espíritu. Dice Efesios 6:17, la espada del Espíritu es la palabra. Él es el Espíritu. No como en Tesalonicenses que Pablo, el Espíritu Santo los engaña en la parábola, les dice la coraza de la fe. ¿Verdad? Entonces fíjese muy bien. Entonces dice 1 Juan 5:4, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios, la iglesia, ya vencimos. Entonces, como dice aquí, aquel que venciere, nosotros ya vencimos, ¿va? Nosotros ya vencimos, nos regresamos, ya vencimos. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo, y la victoria que vence el mundo es nuestra fe. ¿Por qué ya es nuestra fe? Porque fíjense muy bien, la fe no es de nosotros. La fe no es de nosotros cuando somos salvos. Pero una vez creyendo al Evangelio de Gloria y ser sellados con el Espíritu Santo, la fe entra dentro de nosotros y ya es nuestra fe, porque ya el Espíritu ya está dentro de nosotros. Muchos pueden tener fe, pero fe vana. Pero solamente tienes fe si el Espíritu está dentro de ti. Entonces, si tú dices que tienes fe, entonces tienes que tener la fe correcta. Si no vas a decir, pues ¿cuánto te costó tu fe? Si no es tuya, si es de Dios. Entonces, el que venciera el mundo, nuestra fe. ¿Fe? ¿Fe en qué? ¿Fe en toda la Biblia? No. Fe en que Cristo murió por todos nuestros pecados. Solamente. Eso es lo único que nos salva. ¿Se fija? ¿Cómo no entendemos la Biblia? Esa es nuestra única fe, que Él murió por todos nuestros pecados. Esa es la fe salvadora. No necesitas otra fe para salvarte. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, ¿verdad? Dice Corintios, donde se encuentra el Evangelio de Gloria, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, el 57, mas yo le doy gracias a Dios que me dio la victoria. O sea, no dice, voy a estar en victoria, seré victorioso. No dice, ya me dio la victoria, ya me dio la victoria, ya me dio la victoria. No tengo que estar ahí, victorias. Yo venzo. No, ya, dice, ya me dio la victoria. Y no la victoria de la cerveza, la victoria que me voy a ir al cielo. ¿Ah? Es muy importante, dice, ¿por qué yo soy victorioso si yo soy un don nadie, soy un pecador? ¿Por qué soy yo victorioso? Por Jesucristo. No por mis propios méritos, sino por los méritos de Él que hizo en la cruz. Porque si no, yo nunca fuera salvo si por mis propios méritos. ¿Se fija? Dice Romanos 8:37, la vida del Espíritu, ¿verdad? Porque somos más que vencedores ¿por qué soy vencedor? ¿Por qué? ¿Porque soy Juan Camaney? No. Por Jesucristo, porque Él dio la vida por sus amigos, porque Él me amó, dice, porque aquel que nos amó, por eso somos más que vencedores. Antes que todas estas cosas, porque está hablando de la vida espiritual, antes de esas cosas, somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Y de qué habla cuando dice no verán la segunda muerte? ¿Verdad? Revelación 20:14 dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿el infierno son todas las personas que están dentro del infierno que van a ir al tribunal de Cristo, al tribunal blanco de Dios para ser lanzados al lago de fuego? Entonces, ¿quiénes son la muerte? Todos los que los agarraron con vida. todos los que están fuera del infierno y que vino la tribulación y los agarraron infragantes, esos son la muerte. Entonces, ¿la muerte es un personaje? Claro que sí, pero no hay santa muerte. La muerte son las personas que caminan en la faz de la tierra que no tienen a Jesucristo, si usted no lo sabe. ¿Sabía que una persona que no tiene a Jesucristo está caminando muerto en vida? Está caminando muerto en vida. A eso se refiere. Esas personas serán lanzadas a la segunda muerte. Un zombie. Como zombie, sin el Espíritu Santo. No tiene que ser zombie, es una persona sin el Espíritu Santo.
porque Dios lo llama como si fuese una bestia, ¿verdad? Porque está incompleto. Ya vemos en Tesalonicenses 5 que Dios no santifica el cuerpo, alma y espíritu, pero no puede santificar a alguien nada más cuerpo y alma, tiene que tener las tres para ser santificado, ¿verdad? Es muy importante que veamos que el invierno. Hebreos 9, 27. Pero en Hebreos 9, 27, pastor, nos dice: de manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Claro, yo me voy a morir, pero ya cuando me sé mi juicio, yo regreso a la vida. Y el otro no, el otro se va a la segunda muerte. Después de ese juicio, pasa a la segunda muerte. La Biblia no se contradice. Dice: los hombres que mueran están establecidos, después de esto, el juicio. Está establecido que todos los hombres mueran una sola vez. Pablo, porque escribió Hebreos, está hablando en el mundo donde estamos. Tienen que morir ahora. ¿Sí? Pastor, ¿y los que son transformados entonces? ¿Esos no van a morir? No, los que vamos a ser transformados, redimidos. En el rapto, ¿no? En el rapto. Claro, vamos a morir, pero vamos a resucitar, como igual que Jesucristo venció la muerte. Todos vamos a morir y resucitar. Los que seamos arrebatados en el arrebatamiento, no vamos a morir. Esos son los únicos que nada más no van a ver ni la muerte. Exactamente, a la persona que sea arrebatada el día del arrebatamiento no va a ver ni la primera ni la segunda muerte. Ese se salvó de ver a la cara tan fea de la muerte con su oso. Entonces, solo Cristo nos puede llenar esa vida vacía, ¿verdad? Eso necesitamos ser importantes. Muy importante que desapareció una de las congregaciones más importantes de ese siglo, porque sabemos que Pablo nos explica en sus epístolas que todas las iglesias de Asia rechazaron la sana doctrina. Entonces es muy importante que sepa cuáles son las consecuencias de rechazar la sana doctrina. Quizás muchas personas fueron salvas en Esmirna, pero la iglesia no perseveró. ¿Por qué no perseveró la iglesia? Por apostatar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿sabía cuando habla ese versículo? ¿Está hablando individualmente? ¿No está hablando de congregaciones? Está hablando de los cuerpos que tienen el Espíritu Santo. Es muy importante que vivimos en este estudio, ¿va? Ya vamos a terminar. Entonces, pues es un estudio muy importante que solamente son pocos versículos, ¿verdad? Los que vimos en Revelación, ¿verdad? Vimos cinco versículos que es Esmirna, creo, ¿verdad? O 4, no son muchos, pero es una explicación muy importante a esta iglesia, que es una de las congregaciones que desapareció, ¿verdad? Y no nos podemos ir, ¿verdad?, de esta iglesia sin predicar el Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, las buenas nuevas de Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo le encomendó al apóstol Pablo para que nos diese, porque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, que dice que si tú crees, serás salvo si no has creído en vano. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón el Evangelio de Gloria, tú jamás estarás en la segunda muerte y habrás vencido y no te quedarás estancado como esas iglesias del Apocalipsis, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga.